Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios santo, poderoso, glorioso, hoy nos reunimos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, para meditar en tu palabra, y te suplicamos en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo fije principios, verdades, enseñanzas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque, Señor, eres tú quien produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy nosotros reconocemos tu santidad, tu gloria, tu poder, y clamamos porque esa santidad tuya nos toque a nosotros y esa santidad tuya transforme nuestras vidas en pleno, Señor. Transforma nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestras intenciones, Señor, y que todo cuanto hagamos, digamos o dejemos de hacer sea solo para la gloria de tu nombre y para exaltar tu santidad, Señor. Gracias, y te ruego de una manera especial que nos hables hoy por el poder de tu Espíritu Santo al meditar en tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos con los nombres de Dios y hoy vamos a hablar acerca de Kadosh Israel, que significa el Santo de Israel. Y voy a comenzar leyendo en Isaías 1:4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Reconociendo la santidad de Dios y su llamado a la santidad. Hoy vamos a meditar sobre uno de los nombres más sublimes de Dios, Kadosh Israel, el Santo de Israel. Este nombre resuena a lo largo del libro de Isaías, reflejando la pureza, la perfección y la trascendencia de Dios. Por eso es que leemos en Isaías 1:4, ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Al profundizar en este nombre, veremos cómo la santidad de Dios no solo define su naturaleza, sino que también nos llama a una vida de santidad. En primer lugar, la santidad de Dios en las Escrituras. Dios es santo en su esencia. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. La santidad, escuche esto, la santidad no puede separarse de Dios. La santidad no es algo que Dios tenga, sino más bien es algo que Dios es. Hay diferencia entre ser y tener, y Dios es santo, santo, santo. Esto significa que es imposible concebir a Dios sin santidad. No se puede. Dios es santo. No es que Dios tiene santidad. Dios es santo. La santidad como naturaleza intrínseca influye en todos los demás atributos de Dios. Su amor es un amor santo. Escuche, su amor es un amor santo. Su justicia es una justicia santa. Su misericordia es una misericordia santa. Y todo lo que usted pueda pensar de los atributos de Dios, todo lo que usted piense y sepa de los atributos de Dios, tienen que ver con la santidad.
En su esencia, Dios es santo. Esto hace que cuando nosotros pensemos o hablemos de la santidad de Dios, tenemos que hacerlo con una profunda reverencia y un temor especial, porque es santo, santo, santo. No es cualquier cosa. No se puede comparar absolutamente con nada ni nadie en el universo entero. En ningún momento de la historia se puede comparar Dios santo con nada, absolutamente con nada. Al ser tan fundamental para la naturaleza de Dios, la santidad divina en su totalidad está más allá de cualquier comprensión humana. Nosotros, desde nuestro aspecto humano, difícilmente podemos pensar y podemos definir y comprender la santidad de Dios. También Dios es santo en su justicia. Isaías 5:16 dice: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. La justicia no es solamente algo que Dios hace, sino más bien es una expresión de su santidad. Ya dije, los atributos de Dios van completamente ligados a la santidad de Dios, porque Dios es santo en su esencia, y por ser santo en su esencia no se puede desligar nada de él. Entonces, la justicia de Dios es una justicia que es exaltada precisamente porque Dios no va a hacer nada fuera de la santidad. No hay favoritismo ni injusticia en sus juicios. Dios es santo, y por ser santo, cuando ejecuta un juicio, lo hace en perfecta justicia, cobijado, gobernado por su santidad. Nada, absolutamente nada de lo que pase dentro de los ejercicios de los atributos de Dios se ejecutan o se hacen fuera de la santidad de Dios, porque Él es santo, y por ser santo, todo lo que Él hace es santo. Dios es santo también en su amor, en su misericordia. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Viene aquí ese cuestionamiento que podría ser normal, natural en nosotros. ¿Cómo es posible que un Dios que está en las alturas, un Dios que es santo, 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 también pueda habitar con nosotros los hombres que somos pecadores? Que quizás valga la pena en este momento volverle a leer lo que leí al comenzar. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Se acuerda de la experiencia de Isaías allá en Isaías capítulo 6? Cuando él tiene esa visión de la gloria de Dios, lo primero que Isaías declara es: ay de mí, porque soy hombre inmundo de labios, habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y he visto la gloria de Dios. Entonces la pregunta es: ¿cómo ese Dios santo, santo, santo puede habitar con nosotros tan mundanos, tan pecadores como lo somos? Dios, en su santidad, elige descender para estar con los humildes y quebrantados. Aquí entra en acción, se podría tomar como ejemplo la kenosis, por ejemplo, cuando el Señor se despojó de todo y se hizo como uno de nosotros. Pero estamos hablando de la gloria y la santidad de Dios, y como Dios
en su autonomía decide descender, esa santidad plena, total, decide descender y habitar entre nosotros. Quizás ustedes de los que se pregunta ¿dónde está la iglesia perfecta? Porque uno va a cualquier iglesia y en todas las iglesias encuentra problemas. Hay problemas en el pastor, hay problemas en los líderes, hay problemas en los hermanos de la iglesia. Y uno dice, ¿y en dónde está la iglesia perfecta? Yo siempre fui y todavía soy seguidor de Luis Palau. Y él tenía un programa que se llamaba Luis Palau Responde. Y eran cartas que le enviaban a Luis Palau y él las respondía en su programa. Y una de ellas, un joven le dice, yo no voy a ninguna iglesia porque he buscado y yo no encuentro ninguna iglesia perfecta. Luis Palau dedica su programa a explicarle que todas las iglesias tienen dificultades, que todas las iglesias tienen problemas, que todas las iglesias están llenas de gente con problemas, con dificultades, que están buscando el camino a la perfección, a la santidad. Pero lo que siempre me llamó la atención es cómo Luis Palau termina la respuesta a este joven. Luis Palau al final le dice, quiero decirle algo, joven, que si algún día usted encuentra la iglesia perfecta, esa iglesia será perfecta hasta cuando usted llegue. Porque una vez usted llegue, dejará de ser perfecta. ¿Qué estaba queriendo decir Luis Palau? Que siempre vamos a tener problemas, dificultades, y que Dios decidió en su santidad, en su grandeza, bajar a convivir con nosotros, aún así y como somos nosotros. Esta acción de que Dios desciende a vivir y habitar con nosotros no compromete su santidad, no compromete la santidad de Dios, sino que demuestra la santidad de Dios de una manera sorprendente, de una manera, podríamos utilizar un término que para muchos no puede ser muy claro, pero es una santidad que al demostrarla la vemos de una forma escandalosa. La presencia de Dios no se contamina por el pecado humano, sino que transforma a quienes se acercan a Él con humildad. Job, el patriarca Job, en su libro dice, a ver, si yo peco más, ¿Dios deja de ser santo porque yo peco más? Si yo me santifico, ¿Dios es más santo? No, el pecado no afecta a Dios, el pecado me afecta a mí. La santidad mía no afecta a Dios, la santidad mía me afecta a mí. Dios no es afectado, Dios no es contaminado, Dios no es tocado ni afectado por nuestro pecado. Y por eso Él puede vivir, puede estar con nosotros a pesar de nuestro pecado. En su santidad y en su gloria, Él ha decidido estar con nosotros porque su santidad no es tocada, ni mermada, ni amenazada por nuestro pecado. Para hacer vivir, dice, para hacer vivir y para vivificar. Esto implica una acción generadora de Dios. Escuche, la santidad no depende en ningún momento de nuestros esfuerzos. La santidad no depende de lo que usted haga o deje de hacer. La santidad depende de lo que Dios obre y actúe en su vida y en la mía. Hay un llamado a la santidad. Ese es un llamado, yo lo tengo aquí en 3 partes. El primero es un llamado a la santidad personal. El apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro exhorta a los creyentes a reflejar la santidad de Dios en sus vidas cotidianas, viviendo de una manera que se honre y se glorifique a Dios. Yo
tengo aquí algunos pensamientos que me vinieron así de, yo quiero ser santo, ¿cómo puedo lograr como fomentar en mi mente, en mi vida? Ya les dije que eso no depende de nosotros ni de lo que hagamos, pero sí hay algunas pautas que debiéramos tener en cuenta para que nuestra santidad mejore, progrese. Y en primer lugar es purificarnos cada día de la contaminación espiritual y física. La santidad implica separarnos del pecado y dedicarnos a Dios. Esto tiene que ser de una forma intencional. Usted tiene que intencionalmente buscar separarse del pecado. Tenemos que vivir, quizás esto es lo más esencial, vivir conforme a la palabra de Dios. Debemos estudiar y aplicar las escrituras a nuestra vida diaria. Esto es fundamental para nuestro crecimiento en la santidad. Y no es solamente leerla, sino que yo la leo, la medito y me pregunto a mí mismo, después de que he leído el pasaje de la escritura, ¿qué me habló Dios a mí? ¿Qué debo hacer con esa palabra? ¿Y cómo debo aplicarla a mi vida? Si no hago este ejercicio cada vez que leo la Biblia, se va a convertir en una lectura sin sentido. Ahora, el problema de la iglesia de hoy es que la iglesia no lee la Biblia. La iglesia espera que el pastor lo que predica el domingo lo comunique y la gente con eso cree que está leyendo la Biblia. Pero tengo una mala noticia. Un alto porcentaje de los pastores no han leído toda la Biblia. Un censo que se hizo hace algunos años, más o menos el 90% de los pastores no habían leído la Biblia completa. Entonces, yo no puedo depender de lo que el pastor diga el domingo. Yo tengo que estudiar la Biblia a mi manera, desde mi interés personal y como una obligación de querer conocer la voluntad de Dios para mi vida. También tenemos que reconocer que la santidad proviene de Dios. Esto es básico, esto es importantísimo. No viene de nuestros propios esfuerzos. Nosotros dependemos de la gracia de Dios, dependemos del poder del Espíritu Santo para transformar nuestra vida. No hay otra forma, no hay otra manera, sino dependiendo de Dios, de la gracia de Dios. Aún el apóstol Pablo nos da como ejemplo su propia vida. Él está atravesando una dificultad. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos. El asunto es que Pablo ora 3 veces y el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque en la debilidad tuya es donde yo me glorifico. La santidad depende más de Dios y del poder del Espíritu Santo que de mí mismo. Yo tengo que hacer mi parte, desde luego, pero todo va a estar descansando en el poder de Dios que actúa en mí. Y otra parte que nos puede ayudar en esto es lo que San Agustín llamó la introspección, es mirarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos. Es decir, yo tengo que cada día mirarme en qué he fallado, pero es una mirada donde yo sé que estoy delante de Dios y a Dios no le puedo engañar, a Dios no lo puedo engatusar. A Dios no le puedo presentar medias verdades. Cuando yo estoy en ese momento de introspección, estoy delante de Dios, delante del Espíritu Santo. Estoy tomado de lo que he leído de la palabra de Dios y tengo que reconocer en dónde estoy fallando para pedirle a Dios que me ayude a cambiar. Recuerde que el Espíritu Santo es el único que nos convence de pecado, justicia y juicio. Así que dependemos del Espíritu Santo en la introspección, de una honestidad y una sinceridad como nunca. Recuerde que estás delante de Dios y que a Dios no lo podemos engañar. Él conoce la palabra antes de que se forme aquí en nuestra mente. Él ya la conoce. Ese llamado a la santidad personal también nos lleva a un llamado a la santidad comunitaria. En este caso pienso en la iglesia como comunidad. Dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia como comunidad tiene que esforzarse, escuche,
para ser una comunidad que refleja la pureza y la santidad de Dios, sin mancha, sin arruga, preparada como una novia para Cristo. El gran problema hoy es que la gran mayoría de iglesias lo que hacen es dejar en mal lugar a la iglesia de Cristo Jesús. Mire, yo de vez en cuando me doy una pasada por YouTube. Hace como 2 meses decidí no volver a hacerlo en la forma en que lo hacía antes, porque encontré que la mayoría de esos canales se dedican solo a desprestigiar ministros y ministerios con el ánimo únicamente de recibir likes, pero no lo están haciendo realmente buscando ayudar a la iglesia. Pero usted se puede dar una pasada en YouTube y va a encontrar cómo la gente ve a la iglesia. Y lo puede ver desde diferentes ópticas, de diferentes puntos de vista. Desde cristianos hasta agnósticos, juzgando, criticando a la iglesia. Eso muestra que la iglesia no se está presentando como una novia pura y sin mancha. Por el contrario, estamos dando mal testimonio como iglesia. Pero el llamado a la santidad comunitaria, ese llamado comunitario a esa santidad, tiene que desarrollarse a través de la iglesia. Solamente que la iglesia está compuesta por individuos. Por eso el primer llamado que presento aquí es el llamado personal a la santidad. Ahora, si los hermanos son santos, la iglesia es santa. Si los hermanos dan buen testimonio, la iglesia da buen testimonio. Y se controla el mal testimonio. Y un tercer aspecto es el llamado a la santidad en el servicio. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí el apóstol Pablo está llamando a los cristianos, a los creyentes, a que presenten, a que ofrezcan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. El servicio tiene que darse en santidad y el servicio tiene que mostrar la santidad de quien sirve. El servicio es importantísimo. El Señor Jesús dijo que el mayor en el reino de los cielos era el que estaba dispuesto a ser servidor de los demás. Así que el servicio es demasiado importante dentro de la iglesia, y para dar testimonio de la gloria y de la santidad de Dios, el servicio nuestro tiene que ser dado en santidad. Y en tercer lugar, la manifestación de la santidad de Dios. La santidad de Dios se manifiesta desde luego, en primer lugar, en la creación de Dios. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma, todo lo que ha sido creado, el universo entero, refleja y muestra la santidad de Dios, la gloria de Dios. Cada detalle del universo nos muestra que se está proclamando la perfección y la santidad del Creador. Sin llegar al animismo o sin llegar a ciertas cosas que a veces uno ni se da cuenta que está llegando a eso. Pero cuando uno contempla ciertas cosas de la creación de Dios, uno dice: aquí se ve la perfección de Dios. Mi país, Colombia, es uno de los países más ricos en mariposas, en diferentes clases de mariposas. Tenemos una de las mayores variedades de mariposas. Y cuando uno mira esas mariposas, uno no puede menos que sorprenderse. Tenemos la mayor cantidad de pájaros. En Colombia está la mayor cantidad de pájaros. Y escuchar el trinar, el cantar de los pájaros, todo eso nos muestra la gloria de Dios. Toda la creación nos muestra la gloria y la santidad de Dios. También la santidad de Dios, y esto es un aspecto que no podríamos dejar escapar, en la redención. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. La obra redentora del Señor Jesucristo tiene como propósito hacernos santos
sin mancha. Nuestra santidad es el resultado del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo somos santos, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entregó su vida, derramó su sangre preciosa para que usted y yo alcanzásemos redención y de esa manera ser santificados. La santidad de Dios está reflejada ahí en ese momento de la redención, cuando Él nos está comprando y nos está comprando a precio de sangre. Está la obra misericordiosa de Dios, el amor de Dios, la redención de Dios y por sobre todo eso, la santidad de Dios. La santidad de Dios. ¿Entiende usted por qué somos llamados a ser santos? Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y viene una última parte que es la santidad en el futuro. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3 dicen: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La ciudad está dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto implica pureza, belleza y perfección. Todos son aspectos de la santidad. Le repito, esto implica pureza, belleza y perfección. Son aspectos de la santidad. La santidad en el futuro. Estos pasajes, podríamos quedarnos yo no sé cuánto tiempo, pero pues tengo que terminar ahora. Dice, ellos serán su pueblo. Esto indica una restauración completa de la relación entre Dios y el hombre. Allá en la Nueva Jerusalén se reunirá el Dios Santo con su pueblo santificado por todo lo que les he dicho del sacrificio de Cristo, del poder del Espíritu Santo, y esa santidad de Dios y del pueblo y de la ciudad estarán por la eternidad. ¿Ah? Somos llamados a ser santos porque nuestro Dios es santo. Puede examinar su vida en este momento y decir si usted se puede considerar santo en el sentido de perfección. A mí siempre me retó lo que el Señor Jesucristo dijo: así como vuestro Padre Celestial es perfecto, vosotros tenéis que ser perfectos. Bueno, con el tiempo entendí ciertas cosas de este texto, pero es un reto grande. Y dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura. ¿A la estatura de quién? Del Hijo de Dios. El reto nuestro es impresionante y por eso no podemos tener tiempo para estar perdiéndolo en cosas relacionadas al pecado. En conclusión, al considerar a Dios como el Kadosh Israel, el Santo de Israel, somos llamados a reflejar su santidad en nuestras vidas. La santidad de Dios no solo nos revela su naturaleza pura y perfecta, sino que también nos invita a vivir de acuerdo a esa santidad. Que podamos responder a este llamado con corazones sinceros. Oh, ayúdanos, Señor. Y dedicados, viviendo vidas que honren y glorifiquen a nuestro Dios, a nuestro glorioso Dios, a ese Dios santo, santo, santo. Padre, yo te ruego en este momento que me ayudes a mí para que cada día mi vida glorifique tu nombre a través de la santificación. Que cada día, Señor, agrade más a tus ojos mi manera de vivir, de pensar, de actuar,
de sentir, Señor. Y te ruego por aquellos que han escuchado esta meditación, que tú también los ayudes con el poder del Espíritu Santo a dejar el pecado, a dejar la carnalidad y a dedicarnos única y exclusivamente a ti, Señor, porque solo tú mereces la gloria, porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Amén. Amén. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que nos podamos volver a ver en la próxima ocasión. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.